Dicen que antes de Eva hubo otra, una mujer cuya voz fue silenciada por los dioses porque se negó a arrodillarse. Su nombre fue borrado de los manuscritos sagrados, pero su sombra sigue viva en los sueños de quienes buscan la verdad. ¿Quién fue ella? ¿Y qué poder ocultaba su origen perdido? Antes del tiempo, cuando las palabras aún no tenían dueño y el silencio era la voz del universo, surgió un soplo distinto. No venía de la tierra ni del cielo. Era pura conciencia queriendo sentirse viva. De ese soplo nació ella, la primera mujer, la que ningún texto reconoce, la que el polvo de los siglos quiso borrar. Dicen los antiguos que fue creada junto al primer hombre como Suiguao. Sus ojos veían con la misma claridad el origen y el fin. Su palabra resonaba como un canto que despertaba a las estrellas, pero su existencia inquietó a quienes gobiernan el cielo. En su mirada no había obediencia, sino una fuerza que ni el paraíso podía contener. La historia oficial comenzó después, cuando se decidió que solo una mujer debía ser recordada. Pero lo que nos contaron era apenas la mitad de la verdad. Detrás de Eva hubo una sombra, una voz silenciada, un nombre que ardió en los labios del misterio. Esa voz es la que hoy intentaremos escuchar. Su eco viaja a través de los siglos. Lo encontramos en mitos sumerios, en cánticos olvidados y en sueños compartidos por mujeres que nunca se conocieron. Cada una de esas presencias es un reflejo de ella, la que no aceptó inclinarse, la que desafió a los dioses mismos. Y cada vez que alguien se atreve a cuestionar una verdad impuesta, su fuego despierta otra vez. Esta no es solo una historia antigua. Es el rastro espiritual de una rebelión divina, una memoria enterrada que todavía vibra dentro de nosotros. Tal vez el origen perdido nunca se fue. Solo estaba esperando ser recordado. Los textos más viejos, aquellos escritos en piedra antes de Moisés, antes incluso de la palabra pecado, hablan de una primera mujer formada junto al hombre, no después. Su nombre fue Lilith, aunque ese sonido fue cambiado 1000 veces. Era moldeada del mismo polvo, bajo la misma luz. No nació de su costilla, sino del mismo soplo. Cuando abrió los ojos, comprendió que la creación no era una jaula sino una danza. Pero para los dioses del orden, su libertad era una amenaza. Le ofrecieron un lugar al lado del hombre, bajo la promesa de armonía, a cambio de obediencia. Ella sonrió y dijo, no fuimos hechos uno para dominar al otro, sino para caminar juntos en el principio. Fue en ese instante cuando los cielos temblaron. Las escrituras posteriores callaron su nombre, pero los mitos, con ojos de fuego, conservaron sus rastros. Su símbolo aparece en amuletos, en los márgenes de antiguos papiros, en figuras aladas que sobreviven al juicio del tiempo. Cada cultura la rebautizó, tratando de esconder lo incontrolable, una mujer que se sabía libre desde el primer amanecer, porque su historia no era sobre desobediencia, sino sobre conciencia. En ella estaba el primer reflejo de lo divino negándose a dividirse. Y quizá por eso fue temida, castigada y condenada al olvido. Sin embargo, la pregunta resuena, ¿cómo puede el cielo suprimir lo que nació de su misma luz? Así comienza la revelación que estuvo dormida durante milenios. Si quieres seguir descubriendo los secretos que fueron borrados por los siglos, suscríbete y acompáñanos en este viaje. Lo que viene a continuación cambiará tu forma de ver el origen mismo de la humanidad. El jardín era un espejo de perfección. Todo parecía ordenado, puro, eterno. Pero dentro de ella ardía algo que no pertenecía a ese equilibrio tan frágil, el deseo de elegir. No era ambición ni soberbia. Era una intuición primordial de que el verdadero amor no florece donde reina el miedo. Cuando el primer hombre quiso erguirse sobre ella en nombre de los dioses, la mujer que compartía su soplo se levantó y dijo: somos iguales, nacidos del mismo polvo y del mismo aliento. Esa frase fue su chispa de rebelión. En el instante en que pronunció esas palabras, los cielos se estremecieron. El paraíso ya no podía contenerla. Se enfrentó a las leyes divinas no con violencia, sino con verdad. Quiso amar libremente, caminar sin cadenas, mirar al Creador a los ojos. Y por ese acto de conciencia fue declarada impura, expulsada de la armonía divina. Los ángeles desviaron la mirada. Incluso la tierra cayó. Pero ella, sola en la oscuridad, no cayó. Se transformó. Allí donde otros habrían pedido perdón, ella abrió sus alas invisibles y abrazó lo desconocido. Comprendió que el exilio no era un castigo, sino el comienzo de una libertad sagrada. Así nació la mujer que desafió a los dioses, no por rebeldía, sino porque descubrió que el propio fuego divino ardía dentro de ella. Cuando los dioses la vieron partir, enviaron sombras tras su rastro. Intentaron borrar su nombre, pero su eco quedó prendido en cada criatura que alguna vez anheló la libertad. Vagó por desiertos y montañas donde el cielo parecía tocar el abismo, y allí la soledad se volvió su maestra.
Cada noche hablaba con las estrellas, y ellas le respondían con un lenguaje que ninguna escritura humana puede traducir. Aprendió que el verdadero poder no viene de la obediencia, sino del conocimiento interior. En los mitos se dice que se refugió junto a espíritus desterrados, aprendiendo los secretos que los dioses habían escondido a los hombres, que descubrió el nombre sin nombre del universo, y que su voz podía despertar la vida dormida en la piedra. Aquello que los dioses llamaron maldición era, en realidad, el recuerdo de su poder original. Desde entonces, los guardianes del cielo comenzaron a temer su memoria. La llamaron demonio, tentación, sombra. Pero nadie podía negar que su presencia seguía viva en la historia, disfrazada en 1000 formas, multiplicada en todas las mujeres que se niegan a olvidar su origen sagrado. Y aunque el tiempo ha intentado cubrirla de ceniza, su historia vuelve una y otra vez, renaciendo en los sueños, en la poesía y en el arte. Si crees que las leyendas esconden verdades que aún no comprendemos, recuerda seguirnos para continuar desenterrando los secretos del origen. Los siglos pasaron como un río que nunca descansa, y su historia comenzó a fragmentarse. En cada cultura apareció un reflejo distinto de aquella mujer antigua. En Mesopotamia fue diosa y demonio. En Egipto fue espíritu del viento. En Grecia fue eco de la serpiente prohibida. Los nombres cambiaban, pero la esencia era la misma, la fuerza femenina que no se deja domesticar. Los escribas, que servían a los dioses del poder, la transformaron en advertencia. Dijeron que su amor era veneno, que su voz traía desgracia, que su sombra sembraba caos. Pero en secreto, entre las sacerdotisas y los guardianes de los sueños, se mantenía viva la otra versión, la de la mujer sagrada que conoció los misterios del principio y pagó el precio de su libertad. Su figura comenzó a camuflarse entre símbolos: la luna creciente, la lechuza nocturna Euispeiju, la serpiente que cambia de piel. Cada uno de ellos era una manera de recordar que lo prohibido no siempre es oscuro, sino profundo. Que detrás del miedo duerme la verdad que los dioses quisieron guardar para sí mismos. Y así, oculta en canciones, mitos y amuletos, su presencia sobrevivió. Cada vez que una mujer alzaba la voz contra el silencio, su fuego respiraba en el mundo una vez más, con el paso de los milenios. Su historia fue sellada por manos humanas que temían su poder. Los templos se construyeron sobre el vacío de su nombre, y los sacerdotes reescribieron el origen para borrar toda huella de desafío. La creación ya no era un acto de amor compartido, sino una línea jerárquica: el hombre sobre la mujer, el cielo sobre la tierra, el espíritu sobre la carne. Pero en tablillas rotas y textos apócrifos, los fragmentos de su voz todavía brillan como brasas. Algunos hablan de un pacto secreto con los ángeles caídos. Otros, de su viaje al reino de la noche, donde las almas sin forma la reconocieron como madre. Allí comprendió que el castigo eterno no existe para quien ha hecho del exilio su templo. La censura fue su tumba y su resurrección. Cuanto más la negaban, más profundo arraigaba su memoria. Lo que los dioses llamaron pecado, los iniciados llamaron verdad. Y aunque el mundo moderno cree haber olvidado esa historia, su símbolo sigue ahí, escondido en los relatos y en la intuición de quienes sienten que falta una pieza en la creación. Si deseas seguir explorando los secretos que la historia oficial enterró bajo siglos de silencio, recuerda seguir este viaje. Lo que viene revelará por qué su nombre volvió a resonar en nuestros tiempos. Durante siglos su nombre fue un rumor detrás de los himnos. Pero las arenas del tiempo no entienden de silencio. 1890. Un arqueólogo inglés encontró en la antigua Mesopotamia unas tablillas cubiertas de inscripciones que hablaban de una mujer creada con el mismo barro que el hombre, que se rehusó a someterse y abandonó el Edén. Los textos la llamaban Lil, tú, la que vuela libre sobre la noche. A partir de entonces, su sombra comenzó a resurgir en los márgenes de la historia. Antropólogos, místicos y poetas vieron en ella la semilla negada de la libertad femenina, la parte del mito que se ocultó para mantener el orden del mundo. Pero lo más extraño fue que las descripciones de esa figura aparecían también en culturas lejanas que jamás se habían comunicado entre sí, desde Persia hasta los Andes. Siempre una mujer sabia, alada y rebelde. ¿Podría una sola conciencia haberse manifestado muchas veces a lo largo del tiempo, tomando distintas formas para mantener viva una misma enseñanza? Quienes estudian los símbolos dicen que sí, que esa energía femenina y luminosa permanece como arquetipo universal, guiando a quienes buscan la verdad más allá del dogma. Y así, su nombre, más que un recuerdo, se vuelve un llamado que renace en cada época que olvida su origen. A veces, lo prohibido no regresa por los libros, sino por los sueños. Hay quienes aseguran haberla visto, una mujer vestida de luz, caminando entre ruinas doradas, con ojos que atraviesan el tiempo.
No pronuncia palabra, pero al mirarla, uno recuerda algo que nunca vivió, como si su memoria estuviera impresa en nuestra propia sangre. Psicólogos la llaman símbolo, místicos la nombran guía, y los pueblos antiguos simplemente decían que era el espíritu de la primera mujer buscando volver a ser escuchada. En visiones modernas se la asocia al despertar espiritual, al equilibrio entre lo divino y lo humano, a la energía que despierta cuando el alma decide dejar de obedecer al miedo. Tal vez ese sea su mensaje, que la libertad no está fuera, sino dentro, donde los dioses ya no mandan y el espíritu reconoce su propio poder. Cada sueño que la invoca abre una grieta entre el mito y la realidad, recordándonos que el principio no ha terminado, sino que late dentro de cada ser que busca su verdad. Si sientes que esta historia resuena en ti, recuerda seguir acompañándonos. Lo que está por revelarse cambiará el sentido mismo de lo que entendemos como creación. Cuando la niebla de los siglos se disipa, comprendemos que su historia nunca fue una condena, sino una enseñanza. No se trataba de una batalla entre la mujer y los dioses, sino de la conciencia enfrentando su propio reflejo. Ella encarnaba el impulso divino que todos llevamos dentro, la chispa que no acepta cadenas ni mandatos, porque reconoce su vínculo directo con el todo a través de su caída. Aprendimos que el conocimiento prohibo es, en realidad, el conocimiento interior, que lo sagrado no se impone desde el exterior, sino que se despierta en el silencio del ser. Por eso su nombre fue ocultado, porque su historia enseña libertad, y ningún poder puede controlar a quien recuerda que también fue creado de luz. Esa fue la verdadera herejía, mirarse a sí mismo con los ojos del Creador. Comprender que la divinidad no está en los templos ni en los libros, sino en la respiración, en la tierra, en la conciencia que late detrás de cada gesto. Ella no cayó, ascendió a un plano donde la separación ya no existe. Y desde allí, continúa susurrando, no para que la adoren, sino para que recuerden quiénes son. Cuando el tiempo se cierra sobre sí mismo, el final se convierte en nuevo comienzo. Y allí, en ese círculo perfecto, su historia vuelve a brillar. Ella nunca quiso ser diosa ni madre del pecado. Solo despertar a aquellos que habían olvidado su origen. Su mensaje sigue vivo. El paraíso no está perdido, solo dormido en el alma de quien aún cree en el miedo. Cada generación la reencuentra bajo un nuevo nombre, en un poema, en una mirada, en un sueño que se niega a morir. Porque su esencia no pertenece al pasado, es presente puro, la voz que invita a reconciliar lo humano y lo divino dentro de uno mismo. Allí, donde los dioses ya no dictan destino, comienza la verdadera creación. Que su fuego te guíe en silencio, recordándote que dentro de ti también arde ese principio olvidado. Y si sientes que estas verdades resuenan con tu espíritu, sigue este viaje, pues aún quedan secretos por revelar en las historias que el mundo quiso enterrar.